Ricardo Pérez, fundador, operador de Oráculos, entre muchas otras, director ahí de Central de Inteligencia Política. Buenos días, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por tenerme y saludos a todo tu auditorio y la gente que nos escucha. Es el primero del año, ¿no? Es el primero del año, pero los resultados son de diciembre. Ok. Entonces, a ver, ¿qué vemos? Yo te diría, me gustaría empezar por los peores secretarios evaluados. Ok. Irmeréndira Sandoval fue la secretaria peor evaluada de todo el gabinete. Pues ahora sí, citando al clásico, la tenía, era suya y la dejó ir. Exoneraron a Manuel Bartlett. Claro. Como diría un ajedrecista, sacrificaron a la reina por un peón, un personaje cuestionado no solamente en esta administración, sino de muchísimo tiempo atrás. Y los resultados yo te diría que eran predecibles, es decir, sí se veía y sí se opinaba y sí se dejaba ver que iban a exonerar a Manuel Bartlett, lo iba a defender este gobierno, pero no así, porque lo que acaba sucediendo es que pierde legitimidad la secretaria, que es la encargada, una de las encargadas de combatir la corrupción. Mes con mes anteriormente veníamos viendo que su cobertura mediática iba siendo muy positiva. ¿Por qué? Pues porque la esencia de su trabajo es noble, es combatir la corrupción del gobierno. Pero cuando exoneran a Manuel Bartlett ante cuestionamientos y evidencias, que ahí están, que a su hijo le habían dado contratos, pues, ¿qué nos dice esto, no? ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que hay encubrimiento y los medios, pues sí lo destacaron. Por mucho fue la secretaria con peor cobertura. Que recordó mucho a Virgilio Andrade. Muchísimo. Y se enojó cuando la comparaban con Virgilio Andrade, se enojó hasta el presidente. Muchísimo se enojó con Virgilio Andrade. Yo te diría que el caso de la Casa Blanca y el caso de Manuel Bartlett sí es distinto en el sentido en el que la investigación de Virgilio Andrade era directamente sobre el presidente. Pero al final del día el resultado acaba siendo un poco lo mismo en el sentido en el que cubrieron a personajes de la administración, ¿no? Claro. El 67% de su cobertura estuvo relacionada con el tema Manuel Bartlett. Y otra cosa que llamó la atención fue el día en el que decidió citar a los medios de comunicación para dar a explicar qué había sucedido. Fue el 19 de diciembre. Sí, ¿Qué nos dice para que nadie esto? se entere, ¿no? Para que nadie se entere, fechas navideñas, todo el mundo tiene una fiesta, una posada por aquí, por allá, ya muchos están de vacaciones. Entonces, pues también las formas, yo te diría que hay que cuidar un tanto las formas, fueron muy burdos en hacer lo que hicieron y sobre todo por cómo lo hicieron, ¿no? Ok. El segundo peor evaluado fue el Luis Crescencio Sandoval, el de la Sedena. ¿Y eso? Dos cosas que nos llamaron mucho la atención. Decidieron reservar información respecto a Ovidio Guzmán, o sea, la captura de Ovidio Guzmán y un enfrentamiento en Tepochica Guerrero. Otra vez lo hacen en fechas en donde según ellos nadie se va a enterar, ¿no? Pues obviamente estos temas son del interés público, en especial el tema de Ovidio, entonces que lo reserven. Pues ¿cuál es el motivo de la reservación? Es no revelar el actuar y el fracaso que hubo dentro de la Sedena y de todo el aparato de inteligencia del gobierno, o cuál fue la razón por la que lo hicieron, ¿no? Y después el tercer peor secretario evaluado fue Víctor Manuel Toledo. Básicamente aquí es una bronca que traen con Grupo México respecto pues al derrame que hubo en el río Sonora. Pues los de Grupo México dicen que ya están haciendo todo lo que tienen que hacer, el gobierno dice que no, y también las broncas intersecretariales que traen entre Víctor Villalobos de Sader y Víctor Toledo de la Semarnat respecto al tema de la vaquita marina. Ahora, vámonos al revés, ¿cuál fue el mejor? El mejor fue Arturo Herrera. ¿De Hacienda? Hacienda, ¿por qué? Pues porque se firma el TEMEC básicamente, ¿no? Se firma. Bueno, se firma el TEMEC y está la información que parece que la firma el TEMEC fue hace 6 meses, ¿no? Sí, o sea, no, pero pasa muy rápido el tema. Eso le generó el 18% de su cobertura. Después, el tema de Santiago Nieto le generó el 30% de la cobertura. En diciembre a la Secretaría de Hacienda y básicamente es positivo por el tema de Genaro García Luna, el congelamiento de las cuentas, de la familia, de todo esto, ¿no? Por eso le fue tan bien. Y sí, tuvo muchísima cobertura, fue el secretario con más cobertura y fue el secretario también con mejor cobertura. Raramente se ve algo así. Bueno, discúlpame, fue el segundo secretario con mayor cobertura. Y después, Alfonso Durazo, lo titulamos en el texto del Universal El Aprovechado. No es que la
la seguridad haya mejorado ni haya un rumbo claro de hacia dónde tiene que ir. Pero se colgó él las medallas, o se colgó entre comillas las medallas de la detención de Genaro García Luna, y lo que argumentaba es que la corrupción es la razón. No permitiremos otro Genaro en este sexenio. Es la razón por la cual la seguridad no ha podido avanzar y que nadie del gobierno federal va a estar vinculado a Genaro García Luna. Entonces, pues como que de ahí aprovechó. Es la primera vez que vemos a Alfonso Durazo destacar dentro de los primeros temas, y me llamó la atención que él se colgara esto, pues porque no la realidad es que lo detuvieron en Estados Unidos, los cargos son en Estados Unidos, y Genaro García Luna estará negociando con Estados Unidos. Poco o nada tuvo que ver el gobierno de México en este caso, ¿no? Y cerramos en el tercero, ¿están todos? Están los 19, pero nada más estamos hablando de los 3 mejores y los 3 peores. Después, Luisa María Alcalde, ¿no? Básicamente el tema fue que incrementó el salario mínimo un 20% en el país y 5% en la zona fronteriza. Esto le generó el 28% de su cobertura mediática. También aprovechó el protocolo modificatorio del TEMEC, lo que le generó resultados positivos. Un revés se llevó su programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque el PRD la demandó ante la Secretaría de la Función Pública por presuntamente utilizar recursos públicos con fines distintos a la ley. Yo te diría que esto fue el resumen de lo que sucedió en diciembre. La información con este gobierno es muchísima y es súper rápida, y entonces lo que nosotros aquí hacemos con todos estos datos es tratar de digerirla y hacer una síntesis, un resumen de lo que sucede. Brinca muchísimo, o sea, Alfonso Durazo estuvo en los peores, de hecho fue el peor. Varios meses, ahora está como el segundo mejor. Le funcionó mucho el asunto de García Luna en cuanto a la cobertura y la opinión positiva que se genera con esta cobertura, y Luisa María Alcalde pues no había ahí necesariamente perfilado entre los mejores. Vamos a ver cómo se mueve para el siguiente mes, porque ahí tienes la disminución de empleos, la caída de empleos, tienes también el asunto de los nuevos impuestos, que no creo que vayan a estar muy contentos con don Arturo Herrera, y en materia de seguridad pues van a seguir las cosas complicadas seguramente. Sí, y Santiago Nieto es una especie de Hacienda, porque digamos, una especie de amortiguador en Hacienda, porque si bien muchos o muchísimos de los indicadores de la economía van mal, Santiago Herrera es alguien que como que penetra, que le da muchísima visibilidad a la UIF, una parte de Hacienda que lleva existiendo muchísimo tiempo, y la cobertura que él acaba provocando en su mayoría acaba siendo negativa. Ya vimos el tema que trae con el fiscal Hertz Manero, pero pues veremos el siguiente mes. Pero él se llevó el espaldarazo al presidente. Claro, sí, definitivamente él tiene... no Hertz. Él tiene... Yo solamente no te diría que los reflectores de los medios, sino que también tiene el aval del presidente, y el presidente dijo que ninguna tarea o ninguna trabajo que realiza Santiago Nieto lo hace sin antes consultar al presidente. Entonces, pues más claro ni el agua. Gracias, muchas gracias, Ricardo. ¿Te seguimos en tus redes? Sí, @JR Pérez en Twitter. Y en Oráculos también nos pueden consultar y ver estos... Que ya actualizaste Oráculos, ¿no? Ya estamos actualizando Oráculos, y si no me falla la memoria, la aprobación del presidente está en alrededor del 70%. Muy interesante, porque es una especie de promedio ahí con algoritmos, midiendo todas las encuestas serias, y ahí puedes ver cómo la va midiendo pues en promedio en Oráculos, y además traes la aprobación desde Salinas. Desde Salinas. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador. Es una gran referencia y echarle un ojo a Oráculos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Luis.